Primero decirles que estamos encantadas de estar con ustedes esta tarde y que siempre es absolutamente emocionante ver a tantos maestros que dejan un fin de semana las familias y las actividades más divertidas para estar hablando acá de la educación, que es muy convocante, pero no divertido, a veces no. Y la verdad es que de lo que queremos hablar Mirta y yo son algunas reflexiones que suelen aparecer de manera recurrente cuando nos encontramos para hablar de lectura y escritura, para hablar de la escuela primaria. Y algunas de estas cosas a ustedes les van a parecer archisabidas, archiconocidas, casi obvias, y nosotros estamos tratando de ver si le podemos seguir dando unas vueltitas de tuerca. Todos nosotros sabemos que el proceso de adquisición de la lectura y la escritura es prolongado, que en condiciones muy favorables un chico se alfabetiza espontáneamente después de 3, 4 o 5 años de haber estado conviviendo con la lectura escrita, con la cultura escrita, perdón, y con adultos y niños alfabetizados que a propósito o sin querer le brindaron información de índole muy distinta, sobre el contenido de los cuentos, las letras de las canciones, el contenido de los periódicos, el sentido de los carteles y otros anuncios, algunas funciones de la escritura, el nombre de las letras, las superficies sobre las que es posible dejar marcas, las herramientas que son aptas para hacerlo, la utilidad de las imágenes, los números u otras marcas que no son letras para poder localizar algo en un texto escrito, la escritura de su nombre, la de otros miembros de su familia. Del mismo modo, los adultos que lo rodean le dieron a ese niño posibilidades de volver a escuchar, leer un mismo cuento, poema, artículo, nota enciclopedia, todas las veces que lo demandó, de mirar el libro o de escuchar sin mirarlo, de revisarlo, de hojearlo, de volver a reencontrarlo, de elegirlo para que se le vuelva a leer pidiéndolo por el título, pero a veces ni siquiera por el título, a veces por el nombre de un personaje, por el recuerdo de una escena, por alguna característica de uno de los personajes, por aspectos mínimos del contenido. Léeme de nuevo el del gato mentiroso. Miremos juntos el de los pulmones, reconociéndolo, entre otros, igualmente reconocibles, y de rememorarlo, de revisarlo tranquilamente, sin la intervención del adulto, tantas veces como quiera hacerlo, y la de probar dejar marcas con un adulto que se hace cómplice de adjudicarles un sentido a esas marcas, acorde al contexto del juego que se está jugando, o a la intención momentánea que descubre en el niño que lo está produciendo. Esta enumeración que acabo de hacer es azarosa y además de azarosa es sumamente incompleta. Pero al intentar hacerla tan variada, tan rica y hasta tan caótica, tuvo la intención de poner ante nosotros, a algunos de nosotros maestros, formadores de maestros, y a algunos circunstancialmente responsables, pedagógicos y políticos, del buen desempeño de los maestros como alfabetizadores, la dificultad de conceptualizar la diversidad de situaciones que favorecen la adquisición de la alfabetización. No ya en el ámbito familiar y espontáneo, sino en el contexto intencional y temporalmente limitado de la institución escolar. Un aspecto salta a la vista. Este niño que aprende solo a leer y escribir, precisamente no aprende solo. Lo hace por su inclusión en un grupo que participa de la cultura escrita, que la valora, la emplea, la hace circular. Un grupo que lo integra considerando que obviamente un niño muy pequeño se interesa por la cultura escrita, la disfruta y se entretiene con ella.
El sentimiento no explicitado por lo obvio de este grupo primario es cómo no se va a interesar. ¿Quién puede no hacerlo? En primer lugar, entonces, corresponde conceptualizar la participación de los niños en comunidades en las que circula la lengua escrita, se la emplea, se la valora. El diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires ha instalado en el discurso de los didactas y seguramente de muchos docentes el concepto de comunidad de lectores y escritores. El diseño curricular de la provincia de Buenos Aires lo reinstala tomando al diseño de la ciudad como inevitable antecedente. Pero en la escuela, generar deliberadamente, generar artificialmente una comunidad de lectores y escritores no es una tarea fácil. Requiere de una militancia cotidiana en relación con la cultura escrita. No alcanza con que esté presente la lengua escrita. Se necesita un maestro que se comprometa a usarla a la vista de los niños, que la haga evidente, que busque en la lista quién está ausente, que vuelva al libro para recordar el nombre de un personaje, aunque de verdad lo recuerde perfectamente, que abra el diario para comunicar cuál es la temperatura que está prevista para el día siguiente, que hay que salir de excursión o hay que recomendar que se abriguen. Es necesario conceptualizar las prácticas espontáneas de la vida cotidiana para poder enseñarlas y ejercerlas deliberadamente con el propósito de incluir a todos los chicos en estas prácticas. Ahora bien, estoy completamente sorprendida de que Mirta todavía no me interrumpió. Bueno, ahora bien, nuestro niño, favorecido para acceder a la alfabetización, no está urgido por los tiempos. Se duerme y se despierta con el cuento en la mesa de luz. Accede al sentido en tiempos prolongados que no son tiempos de espera, no son tiempos muertos, sino son tiempos de continuidad. Está inmerso en el ejercicio de las prácticas y aprende en el mientras tanto. Diversidad y continuidad son dos criterios básicos, dos criterios didácticos. Creo que, bueno, la primera vez que creo que los vi escritos fue en un artículo de Mirta Castedo y Claudia Molinari, ¿no? Sí, en Novedades Educativas. Hace muchos años que estamos hablando de diversidad y de continuidad como dos criterios didácticos básicos. Nuestra intención es aportar ciertos matices, ciertas cuestiones, ciertos aspectos que nos preocupan en relación con estos criterios, que creemos que abonan a la posibilidad de sostener estos criterios, a partir de la preocupación por la alfabetización y de la experiencia acumulada tanto por Mirta como por mí en distintos ámbitos. Queremos preguntarnos por la frecuencia, por la alternancia y por la progresión. Ya en el año 2002, cuando formábamos parte del equipo de evaluación participativa de la Ciudad de Buenos Aires y queríamos conocer qué desempeño podían tener los chicos de los terceros grados en relación con la lectura y la escritura en una situación de prueba, solicitamos a los maestros que nos dijeran qué contenidos habían enseñado para poder elaborar los instrumentos de evaluación. Y en ese momento no solo les preguntamos qué habían enseñado, les preguntamos, por ejemplo, qué géneros habían leído en el aula, sino que le preguntamos con qué frecuencia lo habían hecho. Teníamos un enorme porcentaje de maestros que coincidían en haber leído los mismos géneros. Había géneros privilegiados en los terceros grados. El 85% de los maestros consultados para la elaboración del mapa curricular en el año 2002 manifestaron haber leído cuentos a los chicos de tercero, cosa que era coherente con las expectativas. Fábulas también seguían en el Otros ranking. géneros narrativos breves seguían en el, digamos, entre el ranking de los más votados.
pero la diversidad en las respuestas no aparecía tanto en la coincidencia en el género narrativo por excelencia, sino que se nos manifestaba principalmente en la disparidad enorme con que aparecía indicada la frecuencia con que se leían cuentos en el aula. Desde una vez por semana, desde 2 cuentos hasta el mes de julio, momento en que se hizo la consulta, hasta todos los días. Tal fue la disparidad que fue imposible recoger una síntesis coherente de los datos levantados en la consulta. Pudimos, por supuesto, porcentualizar la aparición, por ejemplo, de los géneros, pero tal vez por falla de la consulta, pero también por la variedad que se había presentado, fue imposible caracterizar, por lo menos sintetizar el concepto de con qué frecuencia, dar una respuesta más o menos pareja a con qué frecuencia. Y este es un tema que no es poco importante, porque generar deliberadamente una comunidad de lectores y escritores en la escuela exige la frecuencia. La frecuencia para invitar a ser miembro, para compartir los propósitos, para sumarse progresivamente, para sumarse hoy y restarse algún día y poder volver a sumarse en una oportunidad posterior, para poder entender poco a poco el contexto, para poder recibir señales de distintos, diversos actores. La integración progresiva y la apropiación de las prácticas de los más expertos no se produce de hoy para mañana, ni tampoco se produce por participar una única vez. Se logra en tiempos prolongados y a partir de la frecuentación. Muchas veces la frecuencia como la continuidad parecen en el discurso de muchos de nosotros o cuando ponemos en común algunas de las dificultades que tenemos en el aula, la continuidad y la frecuencia parecen ser más bien el resultado del interés de los chicos. El desarrollo de un tipo de situación, la frecuentación de un tipo de situación parecen ser el resultado del interés. Cuando a los chicos les interesa, la situación, por ejemplo, de lectura por parte del maestro, se reitera y se hace habitual. Por el contrario, lo que uno va advirtiendo como para tratar de explicitar con todos ustedes y de compartir este momento de reflexión acerca de la frecuencia, de la frecuentación, por el contrario, les decía, parece ser evidente que la situación es al revés. Cuando los chicos tienen la posibilidad, por decisión de quienes lo rodean, en el caso del aula de los maestros, de la intervención del maestro y de la organización didáctica del trabajo en el aula, y del mismo modo por la decisión en situaciones familiares, por decisión e insistencia de la intervención de los adultos, de la madre, la abuela o el padre, es esta continuidad en la visita reiterada, sistematizada a todas las noches, todos los martes y jueves. Esta visita frecuente, esta situación reiterada, es la que produce el interés. Es decir, que lo que permite la frecuencia es dar vuelta a los términos. No se hace frecuente porque les interesa, sino que les interesa porque se hace frecuente. Nadie tiene interés por lo que desconoce. Y para conocer es necesario darse cita, encontrarse. La única manera de que alguien conozca es realmente la posibilidad de tener encuentros reiterados. De allí que cuando la meta es el aprendizaje,
cuando el propósito es que los chicos se integren a la comunidad de lectores, la frecuencia no es eventual. El maestro provoca los reencuentros, propicia nuevas miradas y giros alrededor del mismo objeto, posibilita las aproximaciones. La frecuentación es una variable didáctica y, por lo tanto, un aspecto planificado y sostenido, no solo por los docentes, por la institución escolar. Y además yo diría que no tiene que ver solo con la alfabetización inicial. Es imprescindible en la alfabetización inicial, pero tan imprescindible como lo es si quiero trabajar con las prácticas del lenguaje a lo largo de toda la escuela primaria. Es decir, esto no es algo que tenga que ver solo con los chicos que recién empiezan su contacto con la lectura y la escritura dentro de la institución más formal, ¿no? Forma parte de la enseñanza de las prácticas esta instancia de frecuencia que dentro de la escuela, como dice muy bien Mirta, no puede ser eventual, no puede ser azarosa, no puede ser de vez en cuando. El segundo problema o la segunda cuestión se nos empezó a aparecer con Mirta cuando trabajábamos en el programa de transformación de la formación docente. Muchos años. ¿Hay alguna maldita que se ríe? Trabajábamos con los profesores de formación docente de todo el país que tenían por primera vez que implementar un módulo de alfabetización inicial y tenían que enseñarlo a los estudiantes. Era ya por el 92 aproximadamente. El énfasis en la promoción de la lectura mediada, la lectura exploratoria, las oportunidades que había que brindar para que todos los chicos mostraran cómo estaba empezando la escritura, ciertas situaciones de escritura mediada, algunas intervenciones didácticas que ya estaban conceptualizadas, constituían el núcleo de nuestras propuestas de formación y capacitación. Sin embargo, lo que parecía muy obvio para nosotros, con Mirta descubrimos que no parecía ser obvio para los profesores. Algo faltaba, algo en torno a la explicitación. Las situaciones que estábamos pensando debían alternarse y equilibrarse para que los chicos abordaran en simultáneo el trabajo con el lenguaje que se escribe y tuvieran oportunidad de adquirir el sistema de escritura. En la escuela es habitual, por ejemplo, que se alternen situaciones de lectura y escritura, pero en general se trata de actividades sueltas, de actividades aisladas. Y nosotros teníamos la intención de que la alternancia estuviera organizada y equilibrada en el recorrido mismo de las secuencias didácticas o de los proyectos que le estábamos proponiendo a los estudiantes. Podía haber momentos en que se enfatizara la lectura o la escritura, pero que al tránsito de la secuencia o el proyecto completo, los chicos tenían que participar tanto en situaciones de lectura como de escritura y que estas situaciones tenían que ser de diversa índole. Entonces, no solo entonces alternancia de lectura y escritura, sino también una alternancia asegurada en relación con el tipo de situaciones que estábamos proponiendo a los alumnos. Me gustaría hacer una síntesis. Es en dos palabras. Lo que fue pasando es que cuando advertimos qué prácticas parecían que necesariamente deberían ser adquiridas por los chicos para acceder a la alfabetización, fuimos advirtiendo también que el acceso a esas prácticas nos obligaba, en primer lugar, y el logro fue posterior, y no podemos adjudicarnos el mérito sin hablar de Delia Lerner, en primer lugar, empezó a hacerse evidente la necesidad de conceptualizar esas prácticas, de poder hablar de ellas y tenerlas presentes para poder ponerlas en acto y ejercerlas y ejercitarlas en los dos sentidos
como maestro ejercerlas y dando la posibilidad a los chicos de integrarse a esas prácticas para acceder a la alfabetización. Ayer hubo una pregunta que no fue contestada, se la dedico a Flora, la respuesta, no porque ella no la sepa, sino porque la preocupaba, respecto a la dificultad de encontrar en el diseño curricular de prácticas del lenguaje de la provincia de Buenos Aires, nos dijeron, pero seguramente pasa también en el de la ciudad, la dificultad de encontrar allí los contenidos. Es difícil encontrar, nos dijeron, los contenidos en el diseño de prácticas del lenguaje de la provincia. Y la verdad que es difícil encontrar los contenidos de lengua, básicamente porque casi no están. El punto de inflexión es que se hizo el esfuerzo, echando esta mirada sobre la manera en que los niños tienen la posibilidad de acceder a la alfabetización en ámbitos más espontáneos, se planteó la necesidad de conceptualizar cuáles eran las prácticas en las cuales estos niños tenían la posibilidad de incluirse, de meterse a ejercerlas en la vida cotidiana, de modo tal que terminaban siendo lectores. ¿Qué es lo que hace un chico desde que casi nace hasta antes de entrar a la escuela, para llegar a la escuela leyendo y escribiendo cuando todos dicen que aprendió solo? ¿Y qué hace un lector experto y un escritor experto? Entonces, Escribe, ¿no? este chico que aprendió solo, no aprendió solo, aprendió inmerso en un grupo en el cual ve leer, ve los libros que otros leen, le leen, ve los libros que le leen, los mira, los revisa, se los vuelven a leer. Entonces, ¿de qué manera era posible conceptualizar algunos de estos aspectos para transformarlos en los contenidos que es necesario desarrollar en la escuela para que los chicos accedan a la alfabetización? Entonces, participar de un grupo de lectores donde algunos leen como expertos y otros escuchan a los expertos y tienen posibilidad de mirar los libros que están circulando y de hablar sobre ellos, la posibilidad de replicar, de llevar adelante